al otro día del señor Maduro retirarse, si se retira, pues al otro día tiene que haber una aplicación de un plan. Y ese plan se tiene que haber estado desarrollando desde ahora. Conversamos hoy unos minutos en Pan Am Post con el coronel retirado Evelio Otero. Fue oficial retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También es consultor de inteligencia y ha trabajado en la lucha contra estupefacientes. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, ya hemos hablado mucho, tanto pues acá nosotros en Pan Am Post como en muchos medios, sobre este despliegue militar que hay en el Caribe por parte de los Estados Unidos contra el narcotráfico. Estas lanchas que han sido hundidas con droga, ya van tres hasta el momento, y de los posibles escenarios en esta operación que tiene como foco a Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Por eso hoy me gustaría si pudiéramos ir a algo puntual y un paso más allá, es decir, el día después, usted que, como pues ya lo hemos conversado, trabajó en el Centro de Inteligencia de la Coalición en Irak y Afganistán desde el Comando Central, tal vez ha escuchado mucho cómo desde la izquierda repiten ese relato de que todos los países donde Estados Unidos ha intervenido terminan en caos y ponen como ejemplo a Vietnam, Irak, Libia, aunque olvidan pues lo próspera que es Panamá, por ejemplo, ¿no? Quisiera preguntarle cómo ve usted que podría ser el día después en Venezuela si se llega a concretar pues una operación de extracción de Nicolás Maduro. Bueno, me alegro que hayas dicho eso, que es extracción, porque ella no es conquistar el país, no es meter miles de tropas en Venezuela, no es una guerra contra Venezuela. Es parecido, lo único que equivale es lo que sucedió con Noriega en Panamá. Estás correcto en eso. No era eliminar el gobierno, era simplemente extraer a Noriega, y en el caso de Venezuela, el interés es la eliminación del cartel de los soles, que está identificado no solo por Estados Unidos, sino por el resto de las agencias de policíacas y las agencias de inteligencia del mundo, de que es el señor Nicolás Maduro. Así que hay un interés ahí de parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional de que el señor Maduro dimita, él se retire, que entienda cuál es la presión que está teniendo, pero no es una cosa que por lo que estamos viendo, no es una cosa que mande un mensaje de que vamos a entrar a Venezuela y a eliminar a Venezuela y a cambiar el régimen. El régimen lo deciden los venezolanos. A nosotros nos interesa una persona y la eliminación de esa amenaza del cartel de los soles que está asociada al tren de Aragua. Pero eso no es solo yo el que lo digo, solo dicen las agencias policíacas y las agencias de inteligencia a través del mundo. Una cosa que me llama la atención es que hace muchos años, en los años 80, Estados Unidos hizo algo muy parecido. El punto de interés en aquel entonces era el señor Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Carlos Leder, los miembros del cartel de Medellín y del cartel de Cali. No era el gobierno colombiano. Sin embargo, se envió un despliegue de fuerzas navales y fuerzas aéreas para meterle presión al cartel de Medellín en sus envíos a través del mar y en aviones, y a ver cómo se controlaba eso. El interés era la eliminación del señor Pablo Escobar, que se retirara, que estuviera en la cárcel o que pasara lo que pasara. La decisión la tomó el gobierno colombiano de que fue lo que pasó con el señor Pablo Escobar, pero no es muy diferente a lo que tenemos ahora. En aquel entonces, eh, botes de alta velocidad estaban y submarinos también, utilizaban el Pacífico y utilizaban el Atlántico, porque Colombia tiene las dos costas, al Atlántico y al Pacífico. Y el gobierno de Estados Unidos, con la Guardia Costanera y la Armada, en varias ocasiones destruyó varios de estos navíos. Pero era la misma razón que tenemos hoy en día de que el narcotráfico se consideraba una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Es exactamente igual que ahora. Así que la historia nos ha dado un molde de cómo es que estamos llevando a cabo esta operación. Contestando tu otra pregunta de qué sucede al otro día, en caso de que el señor Maduro decida coger sus maletas e irse de Venezuela y entregarle el gobierno a la oposición o a quien ellos decidan, pues eso depende en gran mesura de la oposición. Hay varias personas que están reclamando el liderato de la oposición, primordialmente
la señora María Corina, y ella es la que ha estado hablando más a menudo. Pero lo que estoy seguro que debe haber al otro día, y debe estar empezándose ya desde ahora, al otro día del señor Maduro retirarse, si se retira, pues al otro día tiene que haber una aplicación de un plan. Y ese plan se tiene que haber estado desarrollando desde ahora. Por ejemplo, ¿quiénes son los que, qué países se ha estado conversando, con qué países han estado conversando para ayuda del desarrollo económico de Venezuela inmediatamente? ¿Por qué? Porque Venezuela está sufriendo una serie de problemas económicos horribles. No tiene el dinero ni la riqueza que tuvo hace, digamos, hace 20 años, hace 30 años, pero tiene la capacidad perfecta de recuperarla porque es un país extremadamente rico, un país extremadamente desarrollado en sus ciudadanos. ¿Y qué envolvimiento va a tener la diáspora venezolana de dinero, de negocios, de profesionales que están alrededor de todo el mundo en ese rol? Así que Estados Unidos lo único que le interesaría en ese caso es conversar con la oposición al otro día del señor Maduro retirarse, qué rol ellos quisieran que Estados Unidos tomara. Me imagino que tenga que ver con la industria de petróleo y me imagino que tenga que ver con otras industrias que hay un interés internacional con Estados Unidos, la tecnológica de computadoras, ese tipo de cosas, etcétera. Sí, Y, y se eso lo tendría que haber pregunto. estado ya Sí. determinado mucho antes, si no ya. Claro, se lo pregunto porque pues me enfoco en este punto. Me parece que pues usted con su perfil y su trabajo, su experiencia, sobre todo en los casos de Afganistán y de Irak, pues el ejército de los Estados Unidos en este tipo de operaciones debe también tener ese plan para el día después y en pro de la estabilidad, ¿correcto? Es correcto, así se tuvo, vamos a decirlo, que en Afganistán habían 10 objetivos que había que cumplir antes de construyendo carreteras, construyendo escuelas para niñas, construyendo pozos de agua, facilitando ese tipo de cosas que para nosotros hacía sentido, pero para la cultura afgana no hacía sentido. Así que hubo un problema que se extendió bastantes años. Pero, pero la meta original, los objetivos originales de Afganistán se lograron. En Venezuela es mucho más cercano a nuestra cultura, es mucho más cercano a cómo operamos en una manera occidental. Claro. Así que estás hablando de miles y miles y miles de magníficos profesionales venezolanos que han entrenado en Estados Unidos, americanos que han entrenado en Venezuela. Hay relaciones establecidas de décadas y décadas. El único, como decimos nosotros, el blip, el único problemita fue desde el 1999 para acá, que la milicia venezolana, pues francamente, en una época fue de las mejores y Estados Unidos hasta les dio aviones F-16 en los años 70 y 80. Y ahora, pues esos mismos aviones son los que están desplegados por el gobierno de Maduro contra la flota de Estados Unidos, pero son Sí, aviones que son mediocres, son aviones que no se les ha dado mantenimiento, los pilotos no tienen el entrenamiento al día, las tropas no tienen no tienen entrenamiento al día con nadie de cómo llevar a cabo despliegues militares o batallas militares o combates militares a cualquier nivel, a nivel amplio, a nivel mediano o a nivel pequeño, sea de fuerzas especiales o lo que fuese. Así que es un problema que tiene el gobierno de Venezuela en estos momentos, que la oposición, si llega a subir al poder, pues tendría que dirigirla, ¿no? Me llama mucho la atención de que los mismos rusos y los mismos chinos, cuando han entrenado con los venezolanos, no le dan el mejor entrenamiento, le dan limitado. ¿Por qué? Porque quieren controlar a esas tropas venezolanas. Así que claro. los rusos están en todo Venezuela, tienen banderas rusas y banderas cubanas y banderas chinas en las oficinas de los generales y esto y que si lo otro, pero el entrenamiento no es el mismo. El Su entrenamiento, interés no es que el ejército venezolano pues se capacite y mejore. exacto, claro está. Y francamente,
el gobierno ruso, el gobierno cubano y el gobierno cubano, el rol que tiene es que es uno de inspiración por Latinoamérica, porque Sí, lo que le llaman el padre de las revoluciones en Latinoamérica. sí. Pero China está interesada en los pozos petroleros, Rusia está interesada en acceso a la minería y a los pozos petroleros de Venezuela, pero no tienen interés ninguno de desarrollarle la fuerza militar a ellos. Y, y, y francamente, con estos, estos, estos mensajes que Estados Unidos le ha enviado a Venezuela con el despliegue de la Armada, ni Rusia, ni China, ni Cuba han hecho nada al respecto, porque saben perfectamente de que si el gobierno cae, ellos tienen la perfecta capacidad de tener negociaciones y contactos con el gobierno de la oposición, aunque sean de derecha el gobierno de la oposición, y sea Rusia y China y Cuba, pero hay una relación que existe. Colombia tiene relación con Cuba y no deja de ser, en su vasta mayoría histórica siempre ha sido de derecha, así que por ser un país de derecha no quiere decir que no pueda tener relaciones con estos países. Y ellos lo saben, ellos saben de que el señor Maduro es completamente inepto en el manejo de un país, así que hay una relación de primos, pero no hay una relación de hermandad. Usted ha mencionado algo importante que es justamente el punto al que quiero pasar. Habló de Cuba, pero también mencionó a Rusia y China. En el caso de Rusia y China sabemos que son mucho más pragmáticos, pero el caso de Cuba es mucho más ideológico. Su interés siempre es ideológico. Y justamente en este mismo sentido de continuar hablando del día después, quería también preguntarle cómo cree que sería ese día después para Cuba si pues llega a ocurrir la caída de Nicolás Maduro. Hay quienes dicen que si cae Maduro, cae Cuba, cae el régimen, cae la dictadura cubana posteriormente, o se acelera. ¿Cree que esto es así? O como usted me dice, simplemente no pasa nada y Cuba busca acercarse a quien esté en el poder en Venezuela, hacia quien sea? Bueno, si cae el régimen de Maduro, ese comentario asume de que Venezuela es el país superior a Cuba. Cuba se ha mantenido en el poder por más de 60 años sin tener dinero, teniendo una pobreza horripilante, sin tener nada que produzcan. El tabaco que producían ya no lo producen, ¿no? El ganado ya Azúcar, no sí. se puede hacer, el azúcar está eliminada. Todas esas cosas que en los años 60 y 70 ayudaron al gobierno cubano ya no existe, pero ahí están. Y si no es el gobierno venezolano que lo ayuda con el petróleo, bueno, habrá otros países que lo ayuden con el petróleo, sea Irán, sea Rusia, sea quien sea. Así que no necesitan Incluso al parece señor. estar muy cercano recientemente a México, ¿no? No, Tanto con claro. el presidente López Obrador como ahora con Claudia Sheinbaum, Cuba ha tenido mucho respaldo de México. Claro, siempre lo ha tenido los gobiernos mexicanos, igual que los gobiernos venezolanos, históricamente han sido de centro izquierda a izquierda, Sí, comparado a Colombia, que Colombia históricamente han sido de derecha, con la excepción de ahora. sí. Pero Venezuela siempre han tendido a ser de centro izquierda a izquierda, han tenido excelentes relaciones con países de izquierda, pero también han tenido buenas relaciones con países de derecha por necesidad económica y por necesidad regional, ¿no? Sea con Estados Unidos, sea con el mismo gobierno colombiano, sea con Panamá, sea con Colombia, no necesariamente con Cuba. Cuba se le invita a participar en foros internacionales, pero no juegan un papel principal fuera de una influencia emocional y una presencia ideológica para aquellos que representan a la izquierda en estos diferentes países. En Venezuela, como existe una historia de izquierda más profunda que en otros países de Latinoamérica, bueno, tiene que haber, me imagino que tiene que haber una presencia y estoy seguro que la señora María Corina no solamente tiene contacto con la derecha en Colombia, en Venezuela, tiene contactos con la derecha en Colombia, tiene contactos con la derecha en Panamá, tiene contactos con la derecha en Argentina, con Milei y toda esa gente. Claro, Pero dentro existe una presencia histórica de centro izquierda en Venezuela que ella sí, la tiene que incluir, tiene claro. que incluirse en un gobierno establecido. Y esa será la llave, ese será el enlace, sea limitado o sea representativo solamente con Cuba.
pero decir de que si se cae el gobierno de Maduro, se cae Cuba, no creo. Sí, vimos cómo, pues, en su época Cuba se mantuvo con ese gran apoyo de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Posteriormente, pues, de Venezuela pasó por lo menos un par de décadas con un gran apoyo en cuanto a lo que fue petróleo, sobre todo. También en cuanto a lo que es empresas privadas, España, pues, ayuda muchísimo a Cuba. Y pues recientemente vemos también como incluso China, Rusia, con el tema del turismo también ha apoyado a Cuba, ¿no? Pero en la región, ¿quién cree que podría ser el próximo benefactor de Cuba si no tiene pues a ese gran aliado, como en el caso del chavismo, ¿no? Porque usted dice que un gobierno de oposición igual buscaría mantener relaciones con Cuba, pero seguramente no de la misma manera, evidentemente, ¿no? Correcto. Este, ¿Sería México en este caso, tal vez? ¿Quién pasaría a ser el que ayude a sostener a la dictadura cubana si no está Venezuela? Bueno, la dictadura cubana tiene unas relaciones excelentes con, como tú has dicho, muy correctamente, con España. España es un gobierno socialista, Sí, identificado como tal, aunque no haya desplegado las ideas socialistas completamente, pero eso es lo que ellos quieren llegar. Lo que pasa es que tienen, como en Colombia, tienen una legislatura que le da de frente, que pelea con esa izquierda del presidente y del primer ministro, igual que en Colombia, tiene una legislatura que es usualmente primordialmente de derecha. Pero España ayuda a Cuba, Rusia ayuda a Cuba, Irán ayuda a Cuba, China ayuda a Cuba. México se convierte en el pase misín de China con Cuba, en movimiento de productos, de economía, de compra, de venta, etcétera. Los intereses de Cuba siempre han estado tocando con Guatemala y ese tipo de cosas. Y no han penetrado en Colombia. Vamos a ver qué sucede el año que viene con el gobierno, con las elecciones en Colombia. Pero todavía tienen ciertas relaciones con Ecuador, limitadas, pero están ahí, existen, por lo que presentó, por lo que sembró el señor Correa. Y tienen una relación con Brasil, aunque es una relación que Brasil es el gigante y Cuba es el que dame lo que tú puedas, aunque no sea mucho, pero denme algo. Y eso es lo que Cuba ha hecho. Cuba tiene más de 60 años de experiencia de darle al pueblo lo suficiente para que no se muera de hambre, pero no para que triunfen, no para que echen adelante y no para que sean bollantes. No les interesa. Cuba es el tipo de gobierno clásico, comunista, soviético, maoísta, de que el gobierno sabe mejor que las personas y no hay interés ninguno de desarrollar intelectualmente, económicamente al pueblo. Así que si necesitan leche, le dan un poquito de leche al mes, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones económicas draconianas, que francamente el resto de Latinoamérica no está interesado en eso. Lo que pasa es que mencionar a Cuba en la izquierda es como algo sexy, es como la idea de Fidel Castro. sí, se ha romantizado. Sí, correcto, estar completamente romantizada y hasta cierto punto está romantizada y se ha echado un poquito de lado por las bellas playas, el acceso que tiene Cuba, la gente turisteando a Cuba y francamente ha habido un olvido del pueblo cubano que está sufriendo amargamente, pero esa es la realidad que tenemos, pero Cuba se va a mantener, ese gobierno se va a mantener a menos que se elimine internamente, es una isla, ahí nadie puede afectar de afuera, tiene que ser interna. Y usted acaba de mencionar a Brasil, y casualmente en estos momentos está como presidente en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, que fue junto con Fidel Castro en sus inicios los fundadores del Foro de Sao Paulo. Correcto, correcto. No, hay bueno, lo que sucede con Lula Silva en Brasil en su relación con Cuba es una personal, de que él tiene una relación personal con Cuba. Igual que Chávez tenía una relación personal con Cuba. No era el país, era Sí, él, la persona. claro. Y Lula también tiene
tiene esa conexión. Pero Lula también tiene un problema muy serio de que hay una oposición enorme. Él le ganó a Bolsonaro por casi nada. Es Sí, más, correcto. hubo motines en las calles de cientos de miles de personas apelando de que aquí se robaron la elección. Así que él no ganó cómodamente, de que el pueblo, lo quiere, de que el pueblo está ideológicamente asociado con Lula. Él tiene que caminar eh, como pisando huevos, ¿no? Teniéndolo con mucho cuidado. Pero la emoción y el interés de Lula es por su relación personal que tiene con Cuba. That's it. Y por último, para no quitarle más tiempo, quisiera terminar hablando sobre ese posible día después, pero para Puerto Rico. Una isla, un territorio de los Estados Unidos que es clave porque es donde se está haciendo en este momento el despliegue de esos 10 F-35, es el territorio estadounidense más cercano a Venezuela. Hace unos meses incluso Maduro hizo insinuaciones de invadir o de buscar de alguna manera influir para en pro de la independencia de Puerto Rico. Y hay quienes han aprovechado este momento dentro de Puerto Rico para protestar contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Cree que esto de alguna manera pueda, digamos, tambalear un poco el escenario político en Puerto Rico? El hecho de que pues, la gobernadora haya puesto a la isla a la orden de Washington para estos movimientos. Bueno, la situación de Puerto Rico es muy interesante. ¿Por qué? Porque Puerto Rico hace más de 50 años, 40, 50 años, tenía la base de la armada más grande de Estados Unidos, que era lo que se llamaba Roosevelt Roads, en el pueblo de Sí. Ceiba, en Puerto Rico. Y tenía una base de la Fuerza Aérea que podían aterrizar aviones de reconocimiento SR-71 en la base de Ramey. Esas eran las dos bases principales operacionales, no de apoyo, no de administrativo, no de entrenamiento, sino operacionales, que se pueden llevar operaciones bélicas de guerra. Y esas bases fueron cerradas. El gobernador de Puerto Rico, pro Estados Unidos, el señor Rosselló, instó a que la Armada cerrara la base de Roosevelt Roads por los problemas que tuvieron con los entrenamientos en Vieques, que murió un guardia de seguridad en un accidente y se cerró esa base. En ese caso, lo que sucede es que Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, siempre son flexibles y siempre se acomodan. Necesitan un sitio para entrenar y un sitio para desplegar sus fuerzas armadas, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Así que internamente no necesitan a Puerto Rico para proyección de fuerza en Latinoamérica. Como ya vimos, aviones desde Kansas volaron hasta Irán, bombardearon y regresaron. Así que la pregunta es, entonces, ¿por qué existe esa presencia en Puerto Rico? Bueno, es una presencia de disuadir al gobierno venezolano, como diciéndole, te tocamos, te podemos tocar desde aquí si queremos. Si tú Claro, piensas, si tú piensas, estamos lo más cerca que podemos llegar. claro, si tú piensas que puedes tocarnos, te equivocas. Y la gobernadora de Puerto Rico entiende, los gobiernos de Puerto Rico siempre han sido. Nunca ha habido un gobernador o un gobierno independentista en Puerto Rico. Siempre han sido de lo que le llaman el Partido Popular Democrático, que es el tipo de gobierno que tienen ahora, que es una relación de riqueza común con Estados Unidos, o ha sido un gobierno que apoya la estadidad, ser Estado de Estados Unidos. Así que la independencia de Puerto Rico ha sido muy emocional y llama mucho la atención porque es muy bonita. El concepto es bonito para cualquier país del Sí. mundo, pero la aplicación es lo que es diferente, es un poquito difícil. Así que en Puerto Rico tú Claro, tienes es otra de esas banderas románticas de la izquierda que aprovechan para enarbolar en la región, ¿no? correcto. Y en Puerto Rico la izquierda, los movimientos independentistas, los movimientos socialistas, etcétera, nunca han tomado mayoría en los escaños de la legislatura, nunca han tenido la gobernación, nunca han tenido un respaldo
serio, un respaldo de verdad del pueblo en Puerto Rico. Es más, cuando se han hecho votos para ver si quieren ser Estado o si quieren ser independientes, el Estado ha ganado o el Partido Popular Democrático, que es el del medio, o ha ganado. Usualmente durante 30, 40 años fue la idea esa del medio, que no eran Estados, pero era una relación con Estados Unidos, relación autónoma con Estados Unidos. Y otro era el Partido de la Estadidad, que ganó también parte de estos votos, pero la independencia nunca ha ganado. Así que el señor Maduro puede mencionar y puede tratar de utilizar eso como una medida, pero francamente no funciona. El pueblo puertorriqueño tiene más de 100 años con un pasaporte americano, son ciudadanos americanos, han peleado en guerra con Estados Unidos, incluyéndome a mí, y hay una lealtad y una admiración, eh, la vasta mayoría del pueblo, no todos, pero hay una vasta admiración por el gobierno de Estados Unidos. Y hay una apreciación en muchos casos por lo que Estados Unidos ha hecho por Puerto Rico. Así que, ¿qué rol juegan en la geopolítica diplomática de la cuenca del Caribe? Es limitada. Estados Unidos, si quisiera, mañana puede mandar F-35 desde Georgia desde cualquier otra posición en Estados Unidos sin tocar a Puerto Rico. Es un mensaje. Le agradezco mucho, coronel retirado Evelio Otero, oficial retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por esta interesante conversación. Un placer, Dios te bendiga y saludos a tu audiencia.